Este es un video para alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional que están cursando la materia Física 2. Y en esta presentación vamos a ver gases ideales. La idea es encontrar un modelo matemático que relacione tres parámetros con los que vamos a trabajar principalmente en ejercicios del primer principio de la termodinámica. Este modelo matemático se lo conoce con ecuación de estado y es válido para lo que llamamos gases ideales, un conjunto de gases como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, entre otros, que se cumple para ellos. Es un modelo matemático sencillo y me relaciona el producto presión-volumen con la cantidad de gas, que lo vamos a medir en moles, una constante y la temperatura. Tenemos la presión, volumen, la temperatura, la cantidad de moles, que para los ejercicios que vamos a resolver nosotros, esta cantidad de moles se va a mantener constante, y una constante, la constante de los gases ideales. Vamos a hablar un poquito de las unidades. Nosotros vamos a trabajar con estas unidades que están acá. La constante de los gases en Joule, mol sobre Kelvin. Si buscan en un libro de texto o en Wikipedia van a encontrar que R es expresado en un montón de conjuntos de otras unidades equivalentes a estas, pero podríamos decir que casi siempre o siempre podemos trabajar con estas unidades que están acá. La temperatura siempre la vamos a trabajar en Kelvin, siempre. Para poder trabajar la constante de los gases en estas unidades, bueno, el producto presión-volumen nos tiene que dar en Joule. Para que nos dé en Joule, tenemos que trabajar la presión en kilopascal por litro o en pascal por metro cúbico. A no confundirse esta acá con Kelvin, esta acá me está diciendo que son 1000 pascales. ¿Está bien? Para que el producto presión-volumen me dé en Joule, tienen que ser 1000 pascales por litro o pascal por metro cúbico. Acá podemos ver que 10 a la 3 litros son 1000 litros y 1000 litros equivale a un metro cúbico. Nosotros podemos hacer evolucionar el gas, que el gas vaya cambiando de estado, manteniendo esos tres parámetros, presión, volumen y temperatura, cada uno de ellos constante. Y podemos ver o encontrar un modelo matemático para ver cómo cambian los otros dos. Quizá la experiencia más sencilla es la de mantener el volumen constante. Como el gas ocupa todo el volumen de un recipiente, si nosotros tenemos un recipiente que se mantiene rígido, podemos suministrarle calor o extraer calor y ver cómo cambia la presión y la temperatura. Vamos a suponer hacer este ejercicio imaginario. Tenemos un recipiente rígido con una cantidad de gas, con n moles de gas, a una determinada presión, que al estado 1, presión 1, le corresponde temperatura 1, y bueno, este recipiente de un volumen B. Le suministramos calor y el gas va a cambiar de estado, va a pasar al estado 2, donde bueno, vamos a tener la presión 2, la temperatura 2, y el volumen no va a cambiar porque sigue siendo el mismo. Hacemos un cociente entre las dos expresiones, trabajamos y nos encontramos con esta relación. Para una evolución a volumen constante, vemos que el cociente presión y temperatura se mantiene, nos da igual a una constante. Anotar acá que si yo quisiera expresar la presión en función de la temperatura, podría pasar la temperatura multiplicando y me quedaría presión igual constante por temperatura. Este tipo de evoluciones se pueden graficar en tres planos. El plano presión-volumen, que es el plano más común con el que vamos a trabajar en el primer principio, o también podemos trabajar en el plano volumen-temperatura o presión-temperatura. Para el plano presión-temperatura podemos ver que la presión es igual a una constante por la temperatura. Eso es la ecuación de una recta dependiente positiva que pasa por el origen porque no tiene ordenada el origen. Por lo tanto, lo que voy a obtener es una familia de rectas que pasan por el origen, donde podemos
relacionar el valor de estos volúmenes. Si yo paso el volumen dividiendo para acá, me doy cuenta que esto que tengo entre paréntesis era esta constante, y que es la pendiente, y a medida que el volumen crece, decrece la pendiente. Por eso, para mayor pendiente, menor volumen. Otra manera de hacer que el gas evolucione es a través de otro proceso que podemos hacerlo a presión constante. Similar a como hicimos antes, tenemos al gas a una determinada presión, volumen y temperatura, lo hacemos evolucionar hasta un segundo estado, donde la presión se mantenga constante y obtenemos otro volumen, hacemos el cociente como hicimos anteriormente y me encuentro con esta relación similar a la anterior, donde me quedó que el volumen es igual a una constante por la temperatura, o como está expresado acá, el cociente volumen y temperatura es igual a constante. Puedo volver a expresarlo nuevamente en el plano presión-volumen. Bueno, si esa presión constante me va a dar una recta perfectamente horizontal, en el plano presión-volumen y en el plano presión-temperatura. Y para el plano volumen-temperatura, similar a como ocurrió antes, si paso dividiendo la presión, esto que tengo entre paréntesis es la constante, que es la pendiente de mi recta. Y bueno, a medida que crezca la presión, va a decrecer la pendiente. Para mayor presión, para mayores pendientes, presiones menores. Bueno, y otro proceso, lo pasamos un poquito más rápido, sería el de temperatura constante. Haríamos exactamente igual que antes, pasamos de un estado al otro manteniendo la temperatura constante y me voy a encontrar con esta relación que está acá. Presión por volumen igual constante. Trabajo un poquito y acá lo que está entre paréntesis vendría a ser la constante, así que en el plano presión-volumen, que probablemente sea el plano con el que más regularmente vamos a trabajar, acá me encuentro con la ecuación de una hipérbola, que a medida que crece la temperatura, esa hipérbola se aleja del origen. Por eso la temperatura 3 de esta isoterma que yo tengo acá, de esta isoterma, es mayor que T2 y a su vez T2 es mayor que T1. Bueno, para los planos volumen y temperatura me encuentro con una recta en el plano volumen-temperatura con una recta perfectamente vertical y en el plano presión-temperatura con una recta perfectamente horizontal. Bueno, espero que el video les haya gustado. Por último, podemos mencionar que en rigor nosotros estamos trabajando con 3 parámetros: presión, volumen y temperatura. En rigor deberíamos trabajar con gráficos tridimensionales. Lo que nosotros estamos viendo en las filminas que pasé anteriormente son las proyecciones en el plano presión-temperatura, en el plano presión-volumen y en el plano que aparece acá abajo, que es el plano volumen-temperatura. Acá vemos los distintos tipos de evoluciones. En negro a presión constante, que son los gráficos que nosotros obtuvimos. Tenemos rectas, a volumen constante, tenemos rectas que pasan por el origen, y a temperatura constante y tenemos las hipérbolas. En el planito este que nos quedó acá abajo tenemos el plano volumen temperatura, que para las evoluciones a presión constante, esto fue lo que obtuvimos anteriormente. Bueno, en un ratito vamos a ver el video de primer principio de la termodinámica, que es un tema que viene pegadito al de gases ideales.